Hola Visila, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Por aquí son las 8, pero por allí tiene pinta de ser la mediodía, ¿no? Aquí a las 2 de la tarde, exacto. Pues nada, Visila, agradecerte tu presencia en nuestro programa. La Un verdad placer. que nos hace especial ilusión tenerte por tu historia, sobre todo. La tengo aquí presente. Ah, La tengo aquí gracias. presente. Tengo que reconocerte honestamente que no me lo he terminado todavía, ¿vale? Porque he Bueno, tenido... Iba a decir que por falta de tiempo, pero siempre decimos lo mismo, al final lo vas dejando y no lo terminas. bueno, Pero la a tu verdad ritmo, que a tu ritmo. lo que llevo me está pareciendo súper interesante. Y era por donde quería empezar, porque fue a raíz de conocer tu historia, eh, fue cuando yo dije, tengo que traerla al podcast como sea. Entonces, claro, si hay alguien que todavía no te conoce, que seguramente que muchos de los oyentes te ubiquen de haber salido en televisión y a través del libro, etcétera, etcétera, quería que nos contaras quién es Visila Bococo y cuál es su historia. Bueno, pues Visila Bococo es hija de dos inmigrantes africanos, jovencitos que llegan a España y bueno, mis padres se conocen con 21 años, los dos vienen de Guinea Ecuatorial. Yo nazco en una España donde no hay diversidad en ese momento, ¿no? A mitades de los años 70. Y bueno, pues el haber crecido en España en ese momento, pues ha sido muy significativo para mí porque lógicamente pues era la única niña negra en todos los colegios, en Valencia pues no había realmente muchísima diversidad. Luego, bueno, pues el instituto pues más o menos igual, la universidad lo mismo. Y bueno, pues yo me considero una saltadora de vallas, ¿no? Porque existen muchas vallas que todavía creo que faltan por saltar en ese sentido, ¿no? En España. Y bueno, pues creo que he tenido unos padres que me han animado siempre a ser mi mejor versión y un entorno que aunque en algún momento ha sido complicado, sí que es cierto que he buscado fórmulas y creo que mi amor por la lectura me ha ayudado muchísimo a superar muchas de las barreras que yo tenía, ¿no? Mis bloqueos, mis inseguridades y eso pues me ha llevado pues a ser la persona que soy hoy y a creer en mí, ¿no? Y eso pues ha hecho pues que acabe pues en trabajos maravillosos, como ha sido dirigir la Cámara de Comercio de España a Estados Unidos, montar mi propia empresa, me considero una soñadora comprometida. Y yo creo que también una fabricante de sueños, porque no solamente construyo sueños para mí, sino también para otras personas. Muy buen resumen. Y claro, yo de toda tu historia, lo primero que se me viene a la mente es cómo alguien que se ha criado en inferioridad, porque he leído un poco lo que te hacían sentir en clase, en tu Mm, entorno, como que no encajabas muy bien. Claro, mm. ¿qué le dirías a todos aquellos que tenemos mucho más de lo que tú tuviste en su día? Y aún así muchas veces nos quejamos, ¿no? Porque me sorprende con todas las limitaciones que has tenido, cómo has llegado. Vamos, como tú dices, has dirigido la Cámara de Comercio, has hecho tu propia empresa, mil historias que al fin y al cabo, con todas esas limitaciones que te marcan de pequeña, no dejan de sorprendernos a todos los que te seguimos. ¿Cómo se consigue eso? A ver, dinos cuatro o cinco claves que nos puedan servir. Mira, yo creo que casi todas las personas en algún momento determinado nos hemos sentido un poco que no encajamos, ¿no? Y yo desde luego me sentía como un extraterrestre en este mundo, ¿no? Y yo me preguntaba muchas veces, oye Dios, ¿y a mí por qué me has hecho negra? Qué complicado es esto, ¿no? ¿Por qué tengo que ser la única? Y además, bueno, pues el hecho de que muchos niños pues no te acepten o se rían de ti es difícil. Pero yo creo que mi padre cuando me dijo, mira, eres negra y eres mujer y con eso vas a tener que lidiar toda tu vida y lo vas a tener más difícil que los demás, cuando te dicen eso con 7 años y además me dicen, mira, eres primera generación nacida africana en España y todo lo que hagas va a tener una trascendencia en cómo te vean los demás, tienes un sentido de responsabilidad brutal porque dices, hombre, si todo lo que yo hago va a hacer que la gente vea mal a los otros negros, pues entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? Yo cuando salía por la noche y mi padre me decía, ¿tú te crees que son eras de llegar a casa? ¿Qué van a pensar los demás? ¿No? Pues yo decía, pero si todos los vecinos acaban de llegar también, ¿no? Las hijas de los vecinos, o sea, no era nada del otro mundo, pero siempre tenía esa sensación de responsabilidad frente a lo que hiciera. Y yo creo que eso se supera sobre todo, pues, creyendo en ti, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, quitarte esas creencias limitantes. También tenía muchos miedos,
pero ser valiente no es ausencia de miedo, es hacer las cosas con miedo. Y yo creo que los máximos bloqueos nos los ponemos nosotros. ¿Y qué historia te estás contando? Si tú te cuentas la historia de que eres inferior, de porque vienes de un ambiente familiar complicado, ¿quién no lo ha tenido? Mi casa era una casa de locos, ¿no? Y no ha sido una infancia, por así decirlo, idílica, en todo lo contrario, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también he tenido muchísimas barreras a la hora de encontrar trabajo, ¿no? Mucha gente no me contrataba. Pero ¿qué historia te estás contando? ¿Te estás contando la historia de la víctima o la historia de la persona que crea la vida que quiere? Y mi consejo será para las personas, pues que tú puedes estar viviendo en la víctima y que tú puedes alimentar a la víctima y se va a hacer cada vez más grande porque si te cuentas la historia de no puedo, de que todo el mundo me lo pone difícil, de que nadie me contrata o de que tengo unos orígenes económicos complicados y que por eso no he podido salir adelante, esa va a ser tu historia y no vas a salir de esa narrativa. Pero si te cambias la narrativa, y por eso digo, todos tenemos una historia que contar, no solo porque cuento mi historia, sino qué historia te estás contando en tu cabeza. Y un poco el libro no va solamente de mi historia, el libro es para mostrar a otras personas de cómo te cuentas tú la historia, ¿no? Porque las cosas que nos pasan no las podemos cambiar, nadie puede cambiar su pasado, nadie puede decidir dónde nace, pero sí cómo vive. Y esa es tu decisión. Y ese sería mi consejo a las personas, ¿no? Decide cómo quieres vivir. Y totalmente, porque una de las cosas de las que hablas en tu libro es de cómo vencer esos miedos, ¿no? Que Ujú. muchas veces parece que el miedo es correr de alguien malo, el miedo es afrontar una emoción, el miedo es quitarte ese miedo al fracaso, porque claro, yo tengo también una reflexión que a veces lo hablo con mi entorno, que parece que si fracasamos, si cometo un error, me estoy alejando de mi objetivo. Yo lo veo como todo lo contrario. Es decir, si yo me equivoco, fracaso 1000 veces, entiendo que cada vez me estarán acercando a ese objetivo. Y no sé si fue algo de lo que te pudo pasar a ti. Pues yo creo que sí, ¿sabes? Es que ten en cuenta que en España tenemos estigmatizado el fracaso. Fracaso escolar. O sea, ¿qué significa el fracaso escolar? O sea, decimos que un niño que suspende con 12 o 13 años ya no va a ser nada en la vida. O sea, vamos a ver, estamos locos como sociedad, porque esa persona tiene un grado de maduración que puede ser diferente a los otros niños. Entonces ponemos a todo el mundo en una caja. Entonces eres la caja de sacas sobresaliente, o eres la caja de suficiente, o eres la caja de que eres un fracasado. ¿Sabes? ¿Qué es ser fracasado? ¿Equivocarse? Pues no. Es parte de tu camino. Hay un libro que yo siempre recomiendo y a mí me encanta que se llama Maestría, de Robert Greene, y dice que todas las personas que han encontrado en la vida un propósito y que han hecho grandes invenciones, han hecho grandes cosas, han pasado un mínimo de 10.000 horas trabajando en eso. Entonces, si tú eres emprendedor y fracasas una y otra vez, eso es parte de tu aprendizaje y de tu camino. Y si no has pasado 10.000 horas, ¿para qué abandonas? ¿No? Porque es cierto que requiere de años, de paciencia hasta que uno llega, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que tenemos que cambiar, ¿no? ¿Cuál es nuestra manera de gestionar cuando las cosas no salen como tú quieres? Y luego, ¿por qué lo tenemos que llamar fracaso? Cuando es parte del aprendizaje, ¿no? Es decir, fracaso, ¿qué es el fracaso? Esa es una sensación que solamente ya nombrar el nombre ya te agobia, ¿sabes? Efectivamente, porque es lo que tú dices, lo hemos estigmatizado como si fuese algo tan malo que tengo que Claro. huir de ello, cuando es todo lo Mm, contrario. El fracaso viene de intentarlo y el exacto. fracaso es la ausencia de acción. Entonces, Claro. según decía, me estaba acordando de un extracto de tu libro, que era que quien abandona sus sueños muere. Mm, Entonces, claro, tú seguro que hubo momentos que estuviste a punto de abandonar, no me cabe mucho. ninguna duda. Entonces, claro, ¿qué nos tendrías que decir? Porque muchas veces hablamos de sueños y parece que un sueño tiene que ser montar una empresa, un sueño tiene que ser irse a la luna. Yo quiero un poco lanzar ese mensaje de que los sueños son mucho más cotidianos, ¿no? Entonces, claro, en tu caso, ¿qué fue lo que te dijo tengo que seguir adelante? Desde luego me encanta lo que acabas de decir, ¿sabes? Que los sueños tienen que ser más cotidianos, porque a veces pensamos que soñar es ser millonario, no sé, ¿sabes? Estar de viaje toda la vida sin trabajar, o sea, no. O sea, a veces son sueños muy pequeños, ¿sabes? Puede ser simplemente tener un trabajo donde se te valore, eso puede ser un sueño, ¿sabes? Simplemente el hecho de sentir que estás contribuyendo a algo,
¿no? El trabajar en una ONG también puede ser un sueño, ¿no? Mi sueño era hacer bibliotecas en África y hago bibliotecas en África. Tengo 4, pero es que son 4 paredes, no hay más. O sea, no son bibliotecas espectaculares ni tenemos una tecnología. A veces simplemente hay eso, unas estanterías y unos libros, pero ya está. Y a mí, cuando he estado en esa situación de no puedo más, quiero abandonar, exactamente cuando estás en esa situación es el mejor lugar para estar, porque es donde nunca tienes que abandonar. Eso es como cuando corres un maratón que dices, o sea, mi cuerpo ya no puede más. ¿Qué es lo que te lleva a acabar ese maratón? Es la cabeza y el corazón, ¿no? Ya no son tus piernas las que están corriendo, hay algo más. Y es decir, bueno, ya he llegado hasta aquí, si abandono y al siguiente minuto es exactamente cuando suena la flauta, ¿qué hago? Entonces, eso es lo que yo he encontrado la fuerza de decir, quizás es demasiado pronto para abandonar. Y como personas queremos todo rápido, vivimos en una sociedad donde queremos todo inmediatamente. Si vivimos realmente, pues no sé, ¿no? Puede que vivamos 100 años, ¿no? Porque la mayoría de la gente de estas generaciones vamos a vivir mucho tiempo. ¿Qué es el tiempo? A mí me encanta, pues, Iris Apfel, que es, por ejemplo, una mujer que acaba de fallecer hace un mes con Sí. 102 años, pero es que se hizo famosa con 87. Entonces, en realidad, ¿qué estamos esperando? Hay una pintora cubana que la primera vez que pudo exponer en el Met tenía 100 años. Pues es que hay mucha gente que tiene que esperar una vida para hacer sus sueños, pero por lo menos te vas feliz de esta. Y yo creo que el tiempo es muy relativo, ¿no? Así que yo pienso que tenemos que realmente comprometernos con nuestros sueños, sean grandes o sean pequeños. Hay que comprometerse. Claro, pero luego ya es más cuestión de actitud, es más cuestión de algo más razonable, que es ese estímulo que a ti te hace tirar, porque el miedo paraliza. Entonces, sí, Totalmente. Yo he tenido mucho miedo, ¿eh? Pero mucho, ¿sabes? Y miedo de estar inmovilizado por completo. Y entonces, el miedo en realidad es un gran maestro. El miedo lo único que te está diciendo es por ahí, ¿sabes? Lo único es que tiene una función fisiológica. El miedo también, ¿no? Es para que no cometamos, pues, osadías completamente, ¿sabes? Te está diciendo que es por ahí, pero con cuidado. Entonces tú puedes manejar el miedo, escuchar al miedo, pero no dejar que te bloquee el miedo. Y para eso te tienes que hacer amigo del miedo. Y hacerse amigo del miedo es saber y comprender que va a estar ahí, que existe, que en algún momento se va a manifestar y que en realidad eres tú quien tiene que gestionarlo. Y lo gestionas desde lo que has dicho tú, la actitud, una actitud positiva. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Si yo realmente me lo paso bien en el camino hacia donde yo quiero lograr, pues aunque no lo consiga, me lo he pasado tan bien haciéndolo que ya está, ¿no? Lo importante es jugar, participar. Y esto es un juego, lo que es la vida, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia, que muchas veces solamente vemos el destino y no estamos disfrutando del camino. ¿Cuánta gente realmente pues, se pasa a una universidad pasándolo fatal porque realmente lo único que ha hecho es estudiar y agobiarse, luego llegar a un trabajo y te sientes súper decepcionado porque no es como tú esperabas y viven toda su vida así, porque no han disfrutado el camino. Hay que pasárselo bien en el camino. Y entonces, pase lo que pase, dices, mira, que me quiten lo bailado, me lo he pasado bien. me he quedado con una frase que has dicho, es que el miedo te señala el camino, pero ¿cómo sé yo que esto que me da miedo es el camino correcto? Porque muchas veces hay que saber identificar, ponerle cara a eso, ¿no? Que tener esa claridad para seguir hacia ahí, porque hay muchas cosas que te dan miedo, pero racionalmente piensas que no es lo correcto. Ahí entra la intuición. Y yo creo que no le damos mucha importancia a la intuición, que es ese, digamos, esa brújula interna, ¿no? Porque hay miedos y miedos. Pero cuando algo te da miedo y te apasiona al mismo tiempo, entonces lo haces con miedo, ¿sabes? Yo creo que la pasión también es un ingrediente muy importante. A veces las cosas te dan miedo, pero porque además de parte ni te interesan, ¿no? ¿Cuánta gente se mete en historias porque realmente está buscando detrás un dinero, buscando un objetivo que no tiene nada que ver con su pasión? A ti seguro que te dio miedo empezar un podcast porque no tienes ni idea de cuánta gente te va a escuchar, se te asaltarían muchas dudas, es una inversión de tiempo, la gente te dirá que sí, que no. Pero seguro que había una pasión que es comunicar y es hacer que tu comunidad se pueda nutrir de conocimiento a través de otras personas. Entonces,
el miedo, seguro, José Carlos, que no se te ha ido, ¿sabes? O sea, cada vez que uno lanza un proyecto, tiene miedo. Pero yo creo que esa combinación con la pasión, si algo te importa tres pepinos, no te va a dar miedo. Entonces, cuando tú sientes miedo es porque es por ahí, pero también tenemos que ponerle la pasión. Cuando algo no te interesa, es que no te da miedo. Claro que no te da miedo, te da igual, ¿no? Entonces, ese no es tu camino, lo haces porque lo quieres hacer y ya está, ¿no? Que eso es diferente. ¿Cuántas cosas hacemos que dices, bueno, lo hago porque hay que hacerlo porque todo el mundo lo hace? Claro, ¿y tú crees que, tú crees, Visila, que en España hemos crecido con esta cultura, nos han vendido esta cultura del miedo? Porque tengo las limitaciones que he visto tener. Mm. Sí, el miedo está muy metido en nuestra cultura y yo creo que todas las culturas más latinas tienen mucho miedo. Cuidadito, desde pequeño, cuidado. O sea, no te metas en estas que seguro que no te va a salir bien. O sea, no tenemos miedo a emprender en nuestro país. ¿Por qué no hay por qué no es un país de emprendedores? Porque ya tenemos miedo. Más encima la gente dice, tienes que pagar tanto de autónomos, cuidado porque si no te sale bien. Te están diciendo todo el tiempo el por qué no tendrías que hacer algo. Estudia una carrera, sé funcionario, porque si no, ¿qué te puede pasar? Si no tienes una casa cuando te jubiles, cuidadito que luego no tendrás dinero. O sea, te asustan, nuestros futuros nos asustan. Ya tus padres ya te van diciendo que todo te va a ir, cuidado, que igual no te sale bien, entonces no te animan para nada. O sea, que sí que vivimos en una cultura que fomenta el miedo y que no nos deja equivocarnos también. Cuidado que te vas a equivocar. ¿Qué pasa si te equivocas? O sea, tú tienes que decidir la carrera que quieres hacer con 18 años o con 17 y si de repente no te gusta, ya la gente como que se despista, ¿no? ¿O por qué no puedes hacer diferentes cosas a la vez? ¿Por qué no puedes? Yo cuando he conocido en Nueva York un banquero que tiene un grupo de jazz, ¿por qué no puedes hacer las dos cosas? ¿Sabes? Entonces, esto yo creo que tiene mucho que ver con esa cultura del miedo, de viene el lobo, ¿sabes? Que, cuidado que viene el lobo. Hasta nuestros cuentos si piensas en cuando eras pequeñito y los cuentos que te leían o los cuentos que escuchabas, no está el miedo metido dentro, el lobo, que viene el lobo, pues es que está ahí. Tenemos todos el lobo metido ya en el cuerpo. Es que, claro, yo tengo esa creencia de que tenemos ese paradigma súper instaurado, de es que Mm, si mi fracaso me voy a alejar. Entonces, claro, sí, me quedo en la comodidad, en la seguridad, porque creo que si salgo de aquí, fracasaré o cometeré un error y me voy a alejar más. Pero cuando, yo creo que cuando rompes ese paradigma lo ves totalmente contrario. Dirás, pues es que si salgo de aquí, posiblemente me equivoque, esté más cerca. Y claro, el ejemplo eres tú. O sea, el ejemplo es tú, todas esas barreras que tuviste que romper y en un claro. peor entorno que tú te has criado, estoy convencido que estará por debajo de la media. Hombre, mucha gente me decía, Visila, ten en cuenta que ahí no hay negros, no te va a salir bien, ¿sabes? O sea, ahí no, o sea, mucha gente me decía, si no hay negros ni en Mercadona y tú piensas que te van a coger en esas empresas, ¿sabes? O sea, eso lo he escuchado y yo creo que es algo que uno tiene que pensar, mira, si yo me dejo llevar por lo que otros piensan, no voy a hacer absolutamente nada, me voy a quedar en la seguridad. ¿Y qué es la seguridad? Si sabemos que la seguridad no existe, hemos visto una pandemia, ¿qué seguridad? Todo el mundo tenía vacaciones planificadas, yo tenía todo el año planificado de viajes, de conferencias y vi todo mi dinerito volar por los aires de un año, ¿sabes? O sea, todos los ingresos que pensé que iba a obtener se fueron. O sea, ¿dónde está la seguridad? Es una ilusión. Las empresas cierran. Por mucho que tengas muchos años una empresa, las cosas pueden cambiar, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que la vida es cambiante, que todo es incertidumbre y tenemos que acostumbrarnos a esa incertidumbre. Pero detrás de esa incertidumbre, de lo desconocido, hay muchos tesoros. Y si te aventuras a ir a por ellos, te puede sorprender la vida para bien, además. La mejor forma de acabar esta primera parte, detrás de esa incertidumbre, entiendo que estará la felicidad y la libertad y Total, ahí todas está. las oportunidades. Y Vigila, quiero pasar a la segunda y última parte, que gusta bastante a los oyentes, que son tres preguntas, que sobre todo os pedimos en la primera, en tu caso, ¿qué fue lo que más te ayudó en uno de tus peores momentos? O sea, ¿qué fue aquello a lo que te aferraste, aquello en lo que más te ayudó en uno de tus peores momentos? Pues mira, yo creo que el peor momento de mi vida, por lo menos el que recuerdo, fue cuando me echaron de la Cámara de Comercio de España a Estados Unidos y fue un momento muy complicado porque fue perder mi identidad. Yo me identificaba con un puesto y con un tipo de empresa y entonces pensé, ¿ahora quién soy si no soy la directora de la Cámara de Comercio?
y también me divorcié la misma semana, ¿sabes? Se me fue todo el mundo por los aires, ¿no? Y a mí me ayudó mucho un libro que se llama La magia, de Rhonda Byrne, y habla mucho del poder del agradecimiento. Cambiar la mirada, en lugar de pensar en todo lo que he perdido, agradecer lo que tengo en ese momento, aunque sea lo mínimo, ¿no? Si tienes agüita en la nevera, ¿sabes? Si tienes comida, si tienes una cama, porque hay gente que no la tiene. Entonces, para mí el poder del agradecimiento ha sido lo que más me ha ayudado a cambiar esa mirada de cuando nos pasa algo que no esperábamos y que nos resulta trágico, pues decir, ok, ¿dónde pongo mi mirada? ¿Pongo la mirada solamente en la historia de lo que he perdido o pongo la mirada en lo que tengo hoy? Porque desde donde tengo puedo construir algo más, ¿no? Y a mí eso, Sí, por ejemplo, me ayudó mucho en ese momento muy difícil de mi vida. total, muy bueno el poner el foco en el agradecimiento. No Mm, estás dejando de transmitir desde el amor y no desde el miedo, ¿no? exacto. Ujú. Y Visila, si tuvieses que recomendarle algo a tu Visila de hace 20 años, ¿qué sería? Pues desde luego ponerse antes la sonrisa como uniforme, ¿sabes? Tener una mirada mucho más positiva sobre la vida, ¿no? Porque yo fui muy dramática. Cuando, la Priscila de pequeña era muy dramática, ¿no? Y pensaba que la vida pues no se podía cambiar, que era lo que me había tocado vivir y ya está, ¿no? Y vivía mucho en ese personaje, ¿no? Que se cuenta esa historia. Y hoy le diría, mira, sonríe a la vida y la vida te da sonrisas de vuelta, ¿no? Y le diría, pues eso, ¿no? Que tuviera una mirada más positiva, que fuera más, pues ahora no me quito la sonrisa ni para dormir. No, la verdad es que no, ¿eh? Te sigo en las redes sociales y puedo dar buena cuenta de ello. Que yo creo que la mirada, la sonrisa desarma, ¿no? Sí, yo creo que le quitas además, primero le estamos mandando al cerebro una, una señal de que todo está bien, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando nos dan una noticia y tal? Fruncimos el ceño, cambia nuestra estructura, nuestra expresión corporal, pero si tú le estás, esto lo dice la neurociencia, no lo digo yo, ¿no? ¿Sabes? Si tú estás sonriendo, pues le estás mandando al cerebro una señal de que todo está bien. Eso lo que hace es que el sistema nervioso se calme, tomas mucho mejores decisiones. Creo cuando tú estás en calma, la ansiedad se frena, te evita la depresión. Y yo creo que estás mucho en el tiempo presente, porque si no nos estamos preocupándonos por un pasado que no podemos cambiar o un futuro que todavía no está aquí. Y sin embargo, la sonrisa te mantiene en el tiempo presente y para mí es como una meditación, ¿no? No, para mí es mi mindfulness. Y porque la acción de la alegría no deja de ser la afiliación, ¿no? O sea, alguien Total. alegre como que tendemos mucho más a acercarnos que a alejarnos. Desde luego te gusta más la gente alegre que los cenizos, ¿sabes? Los cenizos de verdad que no. Es como, Priscila, la tercera pregunta que te voy a hacer es dos hábitos que te funcionen y que te hagan más consciente, que utilices en tu día a día. pues mira, el primero es escribir. O sea, yo tengo un diario que además lo llevo siempre aquí, que la gente puede ver que trabajo todos los días aquí, ¿no? Y yo creo que tengo una estructura de diario que me funciona muy bien, que es mis agradecimientos, mis deseos y luego pongo cómo me gustaría que fuera mi día, ¿sabes? En mi momento, si mi vida fuera ideal y tuviera todo el dinero del mundo y todo lo que yo quisiera, ¿qué haría con mi día? Y eso ya me pone en modo sueño y me quita la atención también de todo y yo creo que es bueno soñar. Entonces, para mí ese es un hábito fundamental que tengo. También otro de los hábitos que no dejo nunca aparte es, desde luego, pues mover el cuerpo, hacer ejercicio. Creo que es algo fundamental, no solamente porque el fitness o todo eso, pero dar un paseo, moverte, ¿no? Porque yo creo que muchas veces llegamos, boom, teléfono, lo primero que te levantas por la mañana, yo lo primero que hago es irme a dar un paseo, moverme, aunque sea 15 minutos, si no hago un poquito de yoga y si no bailo. Bailar es mi arma secreta. Hombre, no dejas de estar haciendo ejercicio también, ¿no? Exacto. Entonces yo digo, si no tengo tiempo, a veces en el hotel deben de pensar que estoy loca, porque cuando estoy de viaje me pongo mi música y bailo un ratito, pero ya eso me cambia completamente la estructura y yo creo que tanto el movimiento como escribir, tengo más hábitos, pero esos son los que trato de no dejar un poquito de movimiento al día y escribir. Y Visila, es cierto eso que dicen, que deportes como bailar, en los que tienes que estar concentrado, te evade mucho más de tu vida y hace que desconectes, que a lo mejor correr dentro de una cinta que estás pensando o en una elíptica, por ejemplo. Porque claro, tú Yo, tienes que estar muy atenta a los pasos. claro.
A mí me encanta hacer deporte fuera, ¿no? Porque por las mañanas yo me despierto y mi marido y yo nos vamos, cuando tenemos tiempo, 1 hora y media a andar y el estar respirando pues el aire fresco, ¿sabes? Los impactos que tiene el ver a la gente. Me encanta sonreír a las otras personas que están corriendo, haciendo algo, pues yo creo que tiene un impacto. Si no tengo otra opción, me voy al gimnasio, ¿no? Y está bien. Mejor eso que nada, pero yo soy más de hacerlo al aire libre. Y bailar es un poco lo mismo, ¿sabes? Yo no he visto a nadie bailando y llorando al mismo tiempo. Entonces, si tú te pones música alegre, pues lógicamente, si no te sientes muy bien y estás emocionalmente bajo, pues te sube la vibración. Entonces, yo, cuando estoy así un poco plof, bailo. Y se me pasa en 2 minutos, 0, Hombre, además, si estás haciendo lo que te gusta. exacto, Hostia. exacto, exacto. Pues mira, Sheila, quiero terminar este ratito hablando contigo con una frase de tu libro que me ha apuntado, que me ha resultado súper interesante, sobre todo por el trasfondo que tiene detrás. Y es que dice, no necesitas un libro de historia si eres lo suficientemente afortunado de tener un abuelo. Claro, Mm, inconscientemente lo he enlazado con aprendemos haciendo. sí, Es decir, te puede enseñar alguien que ha hecho muchísimo, mm, bastante más que la teoría que te puede dar un libro. Es total, como la reflexión que saco yo. totalmente. Y además, ¿sabes lo que pasa? Que los abuelos son bibliotecas andantes y tienen la biblioteca de tu familia, de tu historia familiar. Y el que ha tenido la suerte de tener abuelos y ha podido conectarse con sus historias, pues yo creo que eso te da mucha información, ¿no? De también saber, pues, cómo lo vivieron ellos, cómo aprendieron ellos, cómo sintieron ellos. Y tú tienes la oportunidad de mejorar esa historia también, no quedarte ahí, ¿sabes? Pues si vienes de la escasez, de personas que han trabajado muchísimo para seguir adelante, pues esta forma parte de tu historia familiar, pero está ahí para construir, no para que te destruyan. Entonces yo creo que las historias son muy importantes y por eso es bueno contarlas y que no tengamos miedo de contarlas, ¿no? Y creo que a todas las personas nos encantan las historias. Y los abuelos, que yo creo mucho en ese talento senior y en pasar tiempo con las personas mayores, si no tienes abuelos, pues puedes irte a centros de salud y tienen también un montón de historias y cosas que decir. Y nos es muy fácil conectarnos con la energía de un niño, porque a todos nos encanta la juventud y los niños, y sin embargo a los ancianos no les hacemos el caso suficiente y yo creo que ahí hay mucha sabiduría por explorar. Claro, porque es que te está hablando la experiencia, no te va a Sí, contar algo que ha leído, algo que le han exacto. contado, un estudio de no sé qué, que también tiene su valor, pero es que te está contando cosas que ha experimentado por su propio pie. Es muy Así diferente a lo es. que te puedan aportar. Entonces, claro, y alguien también con tu genética, que no es alguien Exacto. que Que viene en está otro sitio, fuera. ¿no? Exacto. Claro, que se ha criado también a lo mejor en tu entorno y puedes tener muchas similitudes. Puedes Total. descubrir que tienes una limitación que no sabías que venía un poco Ahí de está el algo genealógico. transgeneracional, ¿sabes? Por eso es importante. ¿De dónde vienen los miedos? Pues ya sabes, habla con tus abuelos. En fin, efectivamente. Pues Priscila, quiero agradecerte de corazón este ratito que hemos estado charlando. Creo que, como tú bien dices, todos tenemos una historia que contar y a través de las historias también tenemos mucho que aprender. Muchas gracias, ha sido un placer, me ha encantado la conversación y espero que podamos conversar más adelante, en persona además. Fenomenal. Cuando vengas por aquí, por España, por Madrid, eres bienvenida. Tomamos un café, un pinchito de tortilla que me gusta mucho por la Uy, mañana. uy, uy, eso ya me ha dejado de conquistar. Ya, ya, ya. Eres más de tostada de jamón y queso. No, me encanta la tortilla de patata. ¿Qué puede estar más bueno que la tortilla de patata? Ayer estaba en Little Spain, que es un sitio español, con unos amigos y de hecho tortilla de patata es que es lo máximo. Sí, ¿no? La Sí. hacen igual que por el norte, Está ¿o no? muy rica, muy rica. La hacen como en Galicia, así liquidilla, ¿sabes? O sea, Sí, ahí está sí, muy sí, sí, rica. sí. Sí, sí, sí. Pues Visila, mil gracias de nuevo, de corazón. Creo que nos ha quedado una media horita bastante buena y bueno, la podremos llevar en nuestro bolsillo para siempre. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias por tenerme también. Gracias. Un abrazo.